Obviamente el dinero proviene de Washington, proviene de Londres, proviene de capitales europeas, proviene de Ankara, la capital turca, de Riad, la capital saudí, de Doha, de Qatar. De todo este dinero, también recaudado por la Hermandad Musulmana de varios países del mundo, se destina primero a a los vínculos en países occidentales de estos grupos sirios que están con presencia en Siria. Posteriormente, estos grupos lo que hacen es movilizar a través de la Hermandad Musulmana en distintos países y de grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda y al gobierno saudí, dinero el cual es enviado a Siria, y estos mercenarios que ya habían sido infiltrados en los años antes y que habían reclutado a yihadistas en suelo sirio, empiezan a distribuir el dinero. Las armas entran obviamente por el norte, por la frontera turca, que ha estado desprotegida ya por 2 años, y por la frontera iraquí. Incluso el nivel de cinismo de los Estados Unidos y de sus aliados era tal que los aviones que despegaban de las bases estadounidenses en territorio del Estado colonial de Israel, en el oriente africano o en suelo turco, sobrevolaban el territorio sirio, obviamente ilegalmente, arrojando en paracaídas grandes contenedores que contenían armas y provisiones para los terroristas que previamente habían entrado por las fronteras abiertas de Turquía e Irak. Poco a poco los ejércitos de mercenarios se fueron adentrando al territorio sirio, a la zona rural y a las grandes ciudades como Alepo, como Idlib, como Homs, como incluso Damasco, la capital, y empezaron a generar reclutas para engrosar sus filas. Y es así que desde finales del 2011 empiezan a surgir ataques en el territorio sirio. En Damasco empiezan a haber carros bomba, empiezan a haber asesinatos, digamos, selectivos. Lamentablemente es una falta de logística terrible por parte del gobierno sirio y del ejército sirio, los cuales no pueden prever que esta invasión sea tan a gran escala. Sin embargo, el ejército sirio se reorganiza, reacciona y contraataca y empieza a vencer a estos mercenarios, los cuales pasan de tener un discurso entre demócrata, un poco centroconservador, a ser totalmente radicales, a ser una réplica de lo que ya habíamos dicho anteriormente con Al-Qaeda en los años 80 y 90, y surge el llamado Estado Islámico, Daesh, un grupo que, como ya lo mencioné, comienza a reclutar personas de todas partes del mundo islámico y de los países árabes, pero no solamente de aquí, también empiezan a reclutar individuos de los barrios más pobres con fuerte presencia musulmana en Europa, como de Londres o de París. Muchos de estos individuos musulmanes franceses, musulmanes ingleses, tenían experiencia militar previa en los ejércitos nacionales de esos países, y obviamente los servicios de inteligencia de estos países como Francia o de Gran Bretaña comienzan a reclutarlos haciéndose pasar por cabecillas de las mezquitas de estos países, los trasladan a Turquía, los trasladan a Arabia Saudita, y de ahí se desplazan vía Jordania o vía Turquía al territorio sirio. Paralelamente, los medios occidentales, las cadenas como CNN, BBC o los medios regionales como Al Jazeera comienzan a disfrazar a estos terroristas en héroes por la libertad, en rebeldes que se levantan contra un gobierno opresor que irónicamente es el más secular y el más laico de la región. ¿Cuál fue la estrategia de desinformación de estos medios? Pues dividir a los terroristas en 2 grupos, los supuestos terroristas moderados y los terroristas como el Estado Islámico. ¿Con qué fin? Bueno, para que los terroristas moderados pudieran ser apoyados directamente por los gobiernos occidentales con la excusa de combatir no solamente al ejército sirio, sino también a los otros terroristas. También debemos tomar en cuenta la gigantesca máquina propagandística que los países occidentales y sus socios en Medio Oriente han creado para demonizar al gobierno sirio, construyendo fraudes mediáticos como en los llamados cascos blancos, o creando tragicomedias en los que una y otra vez rescatan a una niña de los escombros de una Alepo destruida por el asedio de los malignos bombardeos sirios y rusos. En innumerables ocasiones estos fraudes han salido a la luz, se ha revelado cómo se han construido desde sets en otros países como Qatar o en el mismo Europa, en Inglaterra, y cómo ha habido personal de la BBC o de Al Jazeera involucrados en elaborar estos montajes. Esta desinformación continúa saliendo victoriosa porque en las redes sociales la gente prefiere
digerir algo fácil y sencillo que los provoca un llanto, a buscar información que revele que sus gobiernos son los que precisamente han construido estas leyendas negras en torno al Estado sirio o a sus socios rusos, por ejemplo. Debemos mencionar algunos de los fraudes mediáticos más famosos de los cuales ha sido víctima el Estado sirio, con lo cual Occidente ha demonizado al gobierno sirio, comenzando con los inventos de ataques químicos por parte del gobierno de Al-Assad en contra de su propio pueblo. Posteriormente, la hambruna de Madaya, la cual empezó a reciclar fotos de conflictos anteriores, incluso de drogadictos que morían en Europa en las calles por sobredosis, adjudicando una hambruna terrible por haber sido una ciudad sitiada por el Estado sirio. Finalmente, en los últimos días, el famoso caso de Bana Alaved, que se ha convertido en una sensación tragicómica en las redes sociales, principalmente en Twitter, un personaje que ha sido rescatado ya en incontables ocasiones por los mismos terroristas que decapitan a otros infantes en las calles de Alepo. Una niñita la cual ponía tweets en los que pedía ayuda a los gobiernos occidentales con un inglés bastante raro para una niña de tan escasa edad de habla árabe, y en los cuales en sus fotografías se presentaba con unos jóvenes misteriosos que ella decía que eran rescatistas. Sin embargo, posteriormente pudimos ver que estos mismos personajes aparecían en otras fotografías portando M16 o incluso cercenando la cabeza de un niño palestino en las calles de Alepo. En los últimos meses esto ha sido aún más evidente con los llamados cascos blancos, un producto de los organismos de inteligencia occidentales y los medios de comunicación, que han creado a un grupo que se presenta como humanitario. Sin embargo, pronto se dieron a la luz imágenes que demostraban que sus miembros eran parte de Al-Nusra e incluso el Estado Islámico. Las imágenes de estos llamados cascos blancos pseudo humanitarios han tenido tal trascendencia en los medios de comunicación que ahora incluso ya tienen un documental en el servicio de streaming Netflix. También podemos mencionar otros casos como un supuesto ataque químico en el que en un escenario controlado actores comienzan a caminar zombificados, repletos de harina y crema que mostraban heridas químicas, pero pronto se nota que a lo lejos hay personas que se ríen, o en diferentes escenas un personaje es interpretado por un actor que antes ya había interpretado a otro. En fin, son fraudes tan evidentes que uno se pregunta cómo la gente puede caer en semejantes pantomimas. Sin embargo, si recordamos, en Irak pasó lo mismo. Todo el mundo creyó que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y exigieron la invasión del Estado iraquí. El pueblo estadounidense quería que se invadiera al país iraquí. Lamentablemente toda esta desinformación ha sido muy efectiva para que las masas en Occidente, incluso en América Latina, crean totalmente lo que el gobierno estadounidense y sus aliados quieren presentarnos en torno a Siria, en torno a la invasión de Siria. ¿Qué futuro podemos augurar para Siria en los próximos 4 años? Bueno, en primer lugar, la nueva administración de Donald Trump no será tan violenta directamente contra el gobierno de Damasco como lo fue la de Obama. Sin embargo, debemos de recordar que Trump desde hace unos meses viene diciendo que volverá a sancionar a Irán por su programa nuclear con fines pacíficos, como se ha demostrado. ¿Y cuál es el principal aliado del gobierno sirio más allá de Rusia? Pues la República Islámica de Irán. Ambos países tienen, bueno, en el caso de Irán, la mayor concentración de población chiita del mundo. En el caso de Siria es muy importante. Por ende, los lazos entre Irán y Siria son extremadamente fuertes. Todos sabemos que el único país que puede tener, país entre comillas, que puede tener un programa nuclear tanto pacífico como bélico, es el Estado colonial de Israel. Controla las políticas de Estados Unidos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, vía AIPAC y el gigantesco y poderoso lobby israelí en el gobierno estadounidense. Por ende, podemos suponer que la agresión estadounidense y europea en contra de Siria no será directamente contra
contra Damasco, sino vía Teherán, el principal aliado del gobierno sirio. Tampoco podemos pretender que la presencia de los terroristas y mercenarios acabará de la noche a la mañana. Ellos siguen todavía en territorio sirio, por ejemplo en la zona de Palmira. Por ende, los próximos 6 meses serán claves para que el gobierno sirio y sus aliados limpien totalmente de estas bestias homicidas su territorio. Ya con un país libre de terroristas y grupos extranjeros, vendrá la labor de reconstrucción de un país que ha sido devastado por estas hordas de terroristas y en el que tanto Rusia como Irán y otros países tendrán un papel preponderante. También debemos tomar en cuenta lo que está pasando en la Palestina ocupada, ya que Donald Trump ha declarado que apoyará al Estado colonial de Israel, desplazando totalmente a la población palestina que aún perdura ahí. Creo que la agresión contra Siria esta vez no vendrá por medio de mercenarios yihadistas, sino a través de las tropas coloniales del ente sionista, del Estado colonial de Israel. Creo que es momento para que el pueblo de Alepo y otras ciudades celebren un fin de año libre de terrorismo y que se preparen para las batallas que vienen, ya que este discurso que ha dicho Trump de que dejará en paz al Estado sirio creo que es falso. Las agresiones vendrán de otros frentes y el Estado sirio y sus aliados deben estar preparados para enfrentar al enemigo estadounidense. Solo me queda decir Tahanin Asurilla y que continúen resistiendo y combatiendo las agresiones del imperialismo extranjero. Muchas gracias.